El injusto, para llegar a ser justo, tiene que ser hecho justo, justificado. ¿Por qué? La base de todo se encuentra primero que nada en el hecho de que somos pecadores. Romanos capítulo 1, 2 y 3 habla de eso de forma clara. Y el único justo es Jesucristo, el único que en verdad nunca pecó. Entonces, ¿quién lo puede justificar? El justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. El justo murió por los injustos. Y llegamos al capítulo 5, donde Pablo hace la declaración clara y contundente acá al final de esta sección, donde dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación solamente puede ocurrir por medio de fe en la persona de Jesucristo. No hay ninguna otra manera. ¿Y el resultado de esto qué es? Paz. Paz para con Dios. ¿Por qué únicamente en Jesucristo? Dijimos al principio, porque Él es el justo. Él es el que nació sin pecado. Él es el que nunca cometió pecado, nunca podía pecar. No ha habido otra persona en el mundo como Jesucristo. Y como Él es el único que pudo ser totalmente justo, un día fue a la cruz. Y en la cruz, Él llevó el castigo que nuestro pecado merece. El justo murió por los injustos. Derramó sangre. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, al final del capítulo 6. Y dice también, sin derramamiento de sangre, no hay perdón o remisión de pecados. El pecado tenía que ser castigado. Esa es la justicia de Dios. Pero el amor de Dios se demuestra en que su Hijo Jesucristo, el justo, se hizo hombre con un cuerpo humano para ir a la cruz. Y en aquella cruz nuestros pecados fueron sobre él. Y él murió y derramó su sangre para darnos salvación. Pero esto no es todo. Él fue sepultado, como dice la Biblia, y al tercer día resucitó y se levantó en una vida victoriosa y fue recibido arriba en el cielo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada hacia el pecador. En vez de darnos directamente el castigo que merecemos, nos da la oportunidad de ser salvos, de ser justificados por la fe en Jesucristo. No hay obras, no hay filosofía, no hay religión en el mundo que pueda hacer lo que el Evangelio hace. Entonces, el tema de la gracia, salvación por gracia, no por obra, trae algunas preguntas en la mente de algunos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es lo que se preguntan muchas personas. Dicen, bueno, si ustedes dicen que la salvación es solo por gracia, entonces vamos a perseverar en el pecado para que haya más gracia y haya más gracia. Y entonces Dios me perdona y hay gracia y Dios me vuelve a perdonar y hay gracia. El versículo 2 da una respuesta categórica. En ninguna manera. Si ustedes ven el capítulo 6, introduce algo nuevo ahora. Está hablando de la santificación del creyente. Los capítulos anteriores nos hablaban de la justificación. El injusto ser declarado justo por la gracia de Dios, por fe en Jesucristo. Pero ahora la siguiente parte en estos capítulos 6, 7 y 8 van a darnos una respuesta a otra cosa. Bueno, si yo creo en Cristo como mi Salvador y soy justificado, soy hecho justo, ¿qué va a pasar con mi vida de ahora en adelante? ¿Puedo seguir viviendo como vivía antes? ¿Puedo pecar porque ya tengo la salvación asegurada? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Y ahí es donde se empieza a hablar de algo maravilloso que es la santificación. Santificación quiere decir ser apartado para Dios. Cuando fui salvo, el Señor me hizo justo. Y delante de la presencia de Dios, Dios me ve a mí en Jesucristo. Desde el momento en que creí en Él. Soy salvo por su gracia. Y no hay ninguna duda de que la obra de la cruz es completa y suficiente para salvar a un pecador y hacerlo hijo de Dios cuando cree en Cristo. Pero mi vida en la tierra no ha terminado todavía. Estoy en un cuerpo que está sujeto al pecado todavía, que Pablo lo dice claramente en el final del capítulo 7. Y cuando vemos esta lucha, dice, bueno, ¿qué debo hacer yo? Y entonces el tema es, bueno, lo que llegamos a hacer ese día, tenemos que ponerlo en práctica cada día. Algunas personas utilizan términos como santidad posicional, nuestra posición en Cristo, pero está también la santidad práctica, es decir, sed santos porque yo soy santos, un llamado a la santidad.
Somos hijos de Dios cuando fuimos salvos. Tenemos que poner en práctica entonces lo que hemos llegado a hacer. O sea, no hay justificación, excusa para el pecado en el creyente. Yo creí en Cristo como mi Salvador personal. Algo maravilloso ocurrió. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hubo muerte, hubo nueva vida. Y eso está representado en algo muy hermoso que se llama el bautismo. Y por esto el bautismo se menciona en ese contexto, en este capítulo. Recuerden, lo que estamos tratando de ver es que el creyente no persevera en el pecado porque ha muerto en Cristo. Eso es lo que se está tratando de ver. La forma que el creyente puede vivir una vida apartado del pecado es gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y el momento que yo creí en él, no solamente me salvó de la condenación, sino que además me ha dado la herramienta para poder vivir una vida que le agrade a él. Yo no puedo tener una vida santa para agradar a Dios con mis esfuerzos humanos. No pude ser salvo por esfuerzos humanos y no puedo ser santo por esfuerzos humanos. Si alguien trata de ser salvado por su propio esfuerzo, va a fracasar, se va a frustrar. Y si un cristiano trata de vivir una vida de santidad con sus propios esfuerzos, igual se va a frustrar, igual se va a tener que decepcionar. Pero el secreto está otra vez en la obra de Cristo en la cruz y la relación con el creyente en Cristo. La palabra saber, que implica conocimiento, está repetida 3 veces y nos va a ayudar a entender un poco este tema. Miren el versículo 3. ¿O no sabéis? Miren el versículo 6. Sabiendo esto. Versículo 9. Sabiendo que Cristo. Entonces, hay 3 cosas que hay que saber para poder entender lo que significa entonces la importancia de la obra de la cruz en la santificación, en una vida apartada del pecado para el creyente. Miren esto. La introducción en el versículo 2, donde la respuesta es en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Las palabras son bien importantes y por eso hay que verlas con mucha atención. La pregunta en el versículo 1 era perseverar en el pecado. ¿Qué es perseverar? Continuar de forma constante, no de forma accidental. Perseverar es conscientemente esforzarse en hacer algo de forma repetitiva. El creyente no debería tener ninguna excusa para conscientemente caer en el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Cristo nos da el poder para poder hacer esto, para poder entonces en él, en Cristo, consciente de nuestra unión con Cristo, poder con la ayuda de él, entonces poder resistir esto del pecado. Pero el que ha creído en Cristo sabe muy bien esto. El pecado no es un hábito en el creyente. No perseveramos en el pecado. Si alguien ha dicho que ha creído en Cristo y su vida no ha tenido un cambio y ha seguido pecando, esa persona no ha creído en Cristo. Entonces la pregunta aquí tiene que ver con esto, el problema de perseverar en el pecado. Y por eso dice, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si has muerto, no puede haber vida, ¿verdad? La muerte es la cesación de la vida completa de una persona. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en algo a lo cual hemos muerto? Ahora la gran pregunta para uno es, bueno, ¿qué quiere decir eso de muertos al pecado? Ahí donde viene esta palabra saber. La primera vez en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa ser bautizado? Noten algo bien importante. Yo sé que la mayoría lo sé, pero hay que repetirlo acá. El bautismo no produce salvación. El bautismo se hace cuando una persona ha sido salva. Lean los Hechos de los Apóstoles y van a ver de forma continua y repetida que los que creyeron fueron bautizados. Todo, el carcelero de Filipo creyó en el Señor, fue bautizado. Cornelio en el capítulo 10 creyó en el Señor, fue bautizado.
Los corintios en el capítulo 18 y los corintios creyendo eran bautizados. Entonces, el bautismo es cuando una persona ya ha sido salva. No hay poder mágico en el agua cuando uno entra allí para quitar el pecado. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pedro dijo con claridad en la casa de Cornelio, todos los que en él creyeren en Cristo recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿qué es lo que perdona los pecados? Creer en Cristo. ¿Y qué es creer en Cristo? ¿Creer intelectualmente que Jesucristo existe? No es un creer intelectual. Es creer que yo como pecador estoy perdido sin Cristo y que yo creo en Cristo como el único que me puede salvar. Eso es creer en Cristo. Alguien ponía el ejemplo, un edificio que está en llama y los bomberos están abajo y tienen el trampolín ese grande que utilizan para rescatar personas que están atrapadas y le dicen a él, lánzate y aquí te vamos a recoger, te vamos a rescatar. La persona para lanzarse de allí tiene que reconocer que está a punto de morir. Tiene que reconocer el peligro en el cual se encuentra. Si la persona cree, y yo me pongo en el lugar de ellos, si yo estuviera aquí mirando hacia abajo en el edificio, si yo creo que hay alguna posibilidad de salir por otro lado sin lanzarme, yo busco la otra salida. Pero es solo cuando se da cuenta, no hay otra salida. Estoy atrapado, si me quedo aquí, voy a morir. Y una muerte horrible. Pero al mismo tiempo están estos hombres ahí abajo. Yo creo en ellos. Si alguien dice, ¿usted cree en los bomberos? Sí, yo creo en bomberos. Yo los he visto por allí. Yo sé que hay bomberos. Yo sé que hacen muchas cosas. Yo he leído lo que han hecho. Pero si yo digo, yo creo en esos bomberos, quiere decir, yo creo que yo estoy perdido y que ellos son los únicos que me pueden salvar. Que mi única oportunidad de ser salvo es lanzarme a ellos. Y yo creo firmemente que ellos tienen poder para salvarme. Eso es la salvación. Eso significa creer en Cristo. Pero decir solamente de forma intelectual o filosófica, yo creo en Jesucristo. Eso no es creer en Cristo de acuerdo a la Biblia para salvación. Creer en Cristo implica eso. Yo estoy perdido. No hay otra forma de salvación. Solo Cristo me puede salvar. Yo me arrojo en sus brazos. Y el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si vienes a Cristo por la fe, el Señor te recoge y te hace una nueva criatura, como dice también la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el bautismo? En el bautismo, este versículo está diciendo algo muy importante. Nos estamos identificando con Cristo. Entonces, es una forma simbólica, representativa de lo que ocurre cuando la persona cree en Jesucristo. Entonces, cuando la persona baja al agua, está simbolizando, siendo sumergido dentro del agua, está siendo un símbolo de sepultura. Y ahora la pregunta es, ¿quién es sepultado? Uno que ya ha muerto, ¿verdad? Entonces, ¿quién se bautiza? ¿Lo bautizamos para que sea salvo? Bautizar para que sea salvo es como decir, lo enterramos para que se muera. La persona ya murió, va a ser sepultada. La persona ya creyó en Cristo, ya es salva, va a ser sepultada simbólicamente. ¿Para representar qué? Lo que dice aquí este versículo. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, de forma simbólica. Aquí no está diciendo que yo fui literalmente sepultado con Cristo cuando fue puesto en la tumba allá en Jerusalén. Yo no estaba vivo todavía. Pero en forma representativa y simbólica, cuando yo fui bautizado, yo tenía 16 años en Maracay, allá. Cuando fui bautizado, simbólicamente estaba confesando delante de todos los testigos que estaban ese día, yo he muerto con Cristo. Eso es lo que dice aquí, los que hemos muerto al pecado. ¿Por qué? ¿Cuándo yo morí al pecado? Cuando creí en Cristo. El bautismo lo representa simbólicamente de forma visible. La gente puede ver, esta persona cuando baja aquí dentro del agua, yo he tenido el privilegio de bautizar a algunos acá también, cuando se está haciendo esto, ponemos la persona debajo del agua para demostrar, la persona ha muerto con Cristo, pero no la dejamos bajo el agua, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Enseguida la sacamos otra vez. Si entrar al agua representa muerte, ¿qué representa sacarlo del agua? Resurrección. Nueva vida. Otra vez, está hablando, es como una lección con un objeto, mostrar
Cuando alguien en la escuela lleva un dibujo, un diagrama para mostrar de forma visible algo, para que los estudiantes comprendan bien. Eso es lo que hace el bautismo. Está diciendo, bueno, cuando yo creí en Cristo, yo fui sepultado con Él. Yo morí con Él, fui sepultado con Él, pero no me quedé allí. Yo salí en resurrección para una nueva vida. Cristo llevó mi pecado en la cruz. Mi pecado fue puesto sobre Él. Él recibió el castigo que yo merecía por mi pecado. Él hizo lo que yo no podía hacer. Y por lo tanto, cuando yo creí que Él en la cruz llevó mis pecados, allí en ese momento yo estaba diciendo, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el versículo 4 explica eso, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, lo que hemos dicho ahorita. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. La muerte, sí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay un himno que cantamos a veces en los bautismos que dice, yo quiero obedecerte, Jesús mi Salvador, y en agua bautizarme según tu ley, Señor. Y Señor, que tú me ayudes tu nombre a ensalzar y en novedad de vida continuamente. ¿Cuándo anda uno en vida nueva? Después de bautizarse. ¿Acaso la persona que cree en Cristo persevera en el pecado y espera bautizarse para andar en vida nueva? No. Tiene que haber una vida nueva desde que recibió la vida nueva, cuando creyó en Cristo como su Salvador personal. Solo podemos andar en vida nueva cuando hemos venido a Cristo. No estamos hablando de una reforma social, de una reforma de comportamiento. Estamos hablando de una transformación total que solamente pasa al creer en Cristo. ¿Qué pasa después? Bueno, ahora viene el versículo 5. Está utilizando otra figura. Dice, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora pasa de hablar del bautismo a plantar, poner una semilla. Dice, nosotros fuimos plantados con Él. Una semilla se entierra también, ¿verdad? Eso también, así como el bautismo habla de entrar en el agua, plantar una semilla habla de poner algo allí, debajo de la tierra. ¿Pero para qué se pone? Para que salga una vida nueva, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando la persona cree en Cristo. Ha muerto con Cristo. Ha creído en Cristo como su Salvador personal y aparece una vida nueva. Por eso dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Como Cristo resucitó, nosotros también, al creer en Cristo, tenemos una vida nueva. Entonces, lo primero que hay que saber, ¿no sabéis qué? Hemos sido bautizados en Cristo Jesús en su muerte. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta frase al final del versículo 6 es bien importante. A fin de que el propósito de haber muerto en Cristo es para que no sirvamos más al pecado. Aquí habla de el viejo hombre, una expresión que se utiliza, creo, por lo menos 3 veces en la Biblia. El viejo hombre es lo que yo era antes de haber creído en Cristo. Y han habido tantos casos, testimonios de personas que creen en Cristo y los amigos lo ven y dicen, recuerdo un hermano en Maracay que cuando él creyó en el Señor, sus antiguos compañeros de parranda, como decían allá, le dijeron, te damos 3 meses para que vuelvas otra vez a tus viejas andanzas con nosotros. El hermano ya está en el cielo, pasó más de 40 años dando testimonio de que había vida nueva. El viejo hombre, lo que yo era antes de creer en Cristo, fue crucificado. Pablo lo dice ya en Gálatas 2, donde hemos leído, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ese Saulo de Tarso que consentió en la muerte de Esteban. Ese Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos y los entregaba a la cárcel y a la muerte. Ese Saulo de Tarso que murió allí en el camino de Damasco. Y había una nueva vida. Por eso dice acá el viejo hombre. Entonces tenemos que saber esto. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. En otras palabras, que ese cuerpo de pecado en nosotros
no sea destruido, y la palabra destruido, entiendo aquí por el estudio gramatical y de lo que dice esta palabra, no quiere decir que va a desaparecer por completo, porque si eso fuera el sentido, Pablo no hubiera escrito las palabras del capítulo 7, al final, que ustedes lo pueden ver después, donde él dice en el versículo 17, por ejemplo, 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si el pecado hubiera sido destruido totalmente, quiere decir aniquilado completamente, entonces Pablo no estuviera diciendo que todavía tenía una lucha con el pecado. El apóstol Pablo, el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, decía que tenía una lucha diaria con el pecado también. Lo que ocurrió en la cruz es la garantía de que un día cuando Cristo venga, voy a estar totalmente libre del pecado. Cuando Cristo venga, primera de Juan, capítulo 3, dice, y seremos semejantes a Él cuando le veamos a Él. Cuando Cristo venga en toda realidad y nos transforme, nuestro cuerpo va a quedar completamente libre del poder del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, los primeros 5 versículos. Entonces decimos, a fin de que no sirvamos más al pecado. Servir, aquí está hablando de un esclavo. Y cuando se habla de servidumbre, se habla de un amo. El esclavo tenía un amo. Y alguien decía, un esclavo es una persona que no tiene ninguna voluntad propia, sino la voluntad del amo. Lo que el amo diga, eso es. No se discute, no se debate, solamente se obedece. Cuando no éramos salvos, nuestro amo era el pecado. Y todo aquel que hace pecado o persevera en el pecado, esclavo es del pecado. Pero aquí está diciendo, ya no servimos al pecado. O sea, el creyente en Cristo tiene ahora una nueva vida, resultado de su fe en Cristo, de su unión con Cristo, en su muerte y su resurrección, que le ayuda ahora para no servir a ese maestro, a ese amo anterior, el pecado. Si yo he muerto, ¿cómo puedo servir al pecado si he muerto? Cuando el esclavo muere, ya no puede servir más. Si yo morí con Cristo al pecado, no puedo servir a ese maestro. El creyente en Cristo, cada uno de los que estamos aquí, que hemos dicho ser salvos, nuestro propósito en nuestra vida es poner esto en práctica en cada momento para que el Señor me ayude, para que yo recuerde, yo no puedo servir el pecado. Cuando venga la tentación, poder decir, ya no tengo que servir este amo, ya no soy tu esclavo, tengo un nuevo Señor, tengo a Jesucristo y quiero vivir para agradarle a Él. Por eso es que los cristianos tratamos de vivir, o deberíamos cada vez más tratar de vivir mejor. No para ganar la salvación, sino para agradar a nuestro amo, a nuestro Señor, al Señor Jesucristo. Y por último, el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Antes de la resurrección de Cristo, otras personas resucitaron. Todos los que resucitaron antes volvieron a morir. Pero Cristo fue el primero que resucitó para no morir jamás. Por eso dice aquí este versículo, dice, sabiendo esto, habiendo resucitado de los muertos, Cristo ya no muere. Cristo resucitó para no morir jamás. Lázaro resucitó, después murió otra vez. Pero dice aquí, la muerte no se enseñorea de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y así dice el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como Cristo murió y resucitó para no morir jamás, así también ustedes, creyentes en Cristo, considérense muertos al pecado, pero vivos para no volver a morir. Ese debería ser el reto de mi vida. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Que el Señor nos ayude para entender esto y que el Señor nos permita seguir adelante. Vamos a orar.